sirven como de puente, y después van a asociarse con el respectivo RNA de transferencia. ¿Sí? Bien. Entonces ahí vamos a suponer que tenemos ese mecanismo. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Qué, qué me pueden decir de ese mecanismo? ¿Qué se acuerdan? Profe, recién me pude conectar. ¿Cómo es la pregunta? No, estábamos hablando de la traducción, pero decía que en la traducción también la dividimos en un inicio, elongación y terminación. Es bastante teórico, pero antes de ese inicio, eh, las macromoléculas que intervenían, dijimos el RNA mensajero, lo vimos ahora cómo se obtenía, tanto en bacterias como en eucariotas y qué elementos tenían. Y diferenciar bien cómo es la traducción de eucariotas y procariotas. La principal diferencia es a nivel del inicio. ¿Sí? En bacterias necesita la secuencia de Schindler-Garno, secuencia de unión de ribosomas. En, en eucariotas es totalmente distinto, necesita el CAP. Pero lo que les decía, además del RNA mensajero, los ribosomas, que están constituidos por proteínas ribosomales y RNA ribosomal, y el RNA de transferencia. Ese RNA de transferencia es como el linker entre el RNA mensajero y los aminoácidos. A eso se lo llaman tRNA cargados o aminoácido tRNA. ¿Bien? Y eso es esa carga del aminoácido con su correspondiente tRNA es crítica. ¿Por qué? Porque en el proceso de traducción no hay corrección de errores como vimos principalmente en la replicación. Entonces, la enzima que realiza esa, que cataliza la unión entre el tRNA y el aminoácido, eh, crítica para todo lo que es el proceso de traducción. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban esas enzimas? tRNA sintetasa. Aminoácido tRNA sintetasa. ¿Bien? Bueno, ¿y cómo era esa síntesis del aminoácido tRNA? ¿Qué pasos comprendía? Entonces tenemos un aminoácido y acá vamos a tener ese aminoácido tRNA. Y acá hay una enzima. Esta enzima tiene una zona donde va a reconocer a este aminoácido tRNA y en distintos brazos. ¿Sí? Acá está lo que se llamaría el brazo anticodón. Bueno, reconoce a esta parte de acá y reconoce sobre todo esta parte de acá. Entonces tenemos a esto unido acá. Y después tiene otro sitio donde reconoce al aminoácido. ¿Está bien? Bueno, a ese aminoácido, ¿qué le hace? Además de reconocerlo. Si no leyeron nada, va a ser difícil. Vale, miran o repasan antes y miran los videos y me preguntan. No sé, la unión covalente entre la Lo RNA. activaba. Bien, entonces, las dos cosas son correctas. Produce la unión covalente entre el tRNA y el aminoácido, pero para que eso se pueda producir, el aminoácido tiene que estar activado. Perfecto.
Entonces hay un primer paso que es la activación del aminoácido y esto necesita ATP. Entonces este aminoácido va a quedar en esta zona, pero va a necesitar esa activación, ¿sí? Entonces primero queda en esa zona, hay mecanismos de corrección de errores, y una vez que el aminoácido es el correcto, acá viene lo que vemos como la activación, ¿sí? Entonces acá queda un intermediario, se elimina un grupo y acá queda un intermediario fosforilado y esto a su vez queda unido a la enzima, ¿sí? Entonces esta parte de activación, bueno, va a tener un sitio distinto al del reconocimiento del aminoácido. Entonces ahora lo que tengo que hacer es la unión covalente. ¿Y la unión covalente entre qué grupos era? Un carbono tiene un carboxilo, en este caso el carboxilo, vamos a poner acá, es el que va a estar activado, ¿sí? ¿Con qué va a estar activado? Bueno, con un fosfato, formando un anhidro mixto, ¿sí? Acá va a tener un grupo amino, acá va a tener un grupo R, y acá va a tener R1, y acá va a tener un grupo hidrógeno. En el tRNA, ¿en qué extremo se une? ¿En el 5 o en el 3? 5 era, profe. Y O sea, a acá ver, me piensen mareo porque qué grupo el químico se podría anticonón, formar. claro, No, va a ser con el oxidrilo. Y básicamente toda esta activación va a permitir que acá tengamos un enlace. Si tenemos estos dos compuestos, esto espontáneamente forma un enlace. ¿Cómo se llamaba este enlace? este. Este, tal cual. ¿Sí? O sea, es el Y, oxidrilo 3' del tRNA. y eso puede ser, algunas aminoácidos RNA sintetasas utilizan el oxidrilo de dos, eh, 2' y otra el 3'. Pero vamos a quedarnos con el que es el 3' que lo venimos hablando desde antes, ¿sí? Entonces este oxidrilo está a una de las bases, ¿sí? Es un oxidrilo de una de las bases, perdón, de uno de los nucleótidos, ¿bien? Entonces básicamente lo que vamos a tener ahora es el aminoácido cargado, ¿sí? Producto de esto, tenemos esto, ¿sí? Vimos problemas donde lo que podía llegar a pasar, si había algunas mutaciones, lo más grande incluso. Entonces, estas aminoácidos RNA sintetasas eh, son cruciales, ¿sí? Bueno, el inicio de bacterias, ¿cómo es? A ver.
tenemos el RNA mensajero, que veníamos viendo hoy, el extremo 5', que todavía mantenía los grupos fosfato, el extremo 3', que era crítico para determinar cuál era el AUG de inicio. ¿Qué secuencia en bacterias? La secuencia Jane-Dalgarno. Perfecto. Secuencia de Jane-Dalgarno. Una secuencia que está acá, sobre el extremo 5', y lo que me va a definir es que cuál es el primer AUG de un ORF. Porque AUG hay muchos. Entonces, a través de el RNA, 16S, la unidad menor, va a reconocer acá, y este RNA, que está formando parte de la subunidad menor, lo que le va a decir acá, bueno, esto que está acá es el bolsillito donde te vas a unir vos, ¿sí? A ese sitio es el sitio P, ¿bien? Acá el sitio A está tapado por uno de los factores de inicio, y bueno, una vez que tenemos esta secuencia de Jane-Dalgarno, y ahí se une el ¿cuál? ¿Cuál se va a unir? El tRNA de metionina. Exactamente. Acá este aminoácido va a ser un específico con la metionina, ¿sí? La metionina inicial. ¿Bien? Profe, la metionina es la que está cargada con el grupo formilo. En bacterias sí. Ok. En realidad eh, hay dos tRNAs, uno de un tRNA de inicio y un tRNA de metioninas interiores, ¿sí? Sí, Y la metionina de inicio, además de tener un tRNA distinto, está formilada, porque hay una enzima que la formila, ¿sí? Bueno, entonces este sería el inicio. Acá hay un factor de inicio, acá hay un factor de inicio que ayudaba al reconocimiento de Jane-Dalgarno, y digamos que cuando se monta todo, eh, se desprenden estos factores de inicio, ¿sí? Y bueno, y acá podríamos decir, ¿se acuerdan? Decíamos dónde empieza, dónde termina. Bueno, acá va a venir un segundo aminoácido cargado a través de su correspondiente RNA de transferencia, ¿sí? Bien, esa carga no es que difunde eh, y entra solito ahí, ¿sí? Acá va a venir otro aminoácido, que sería el aminoácido 2, y acá necesita de un factor de elongación, ¿sí? O sea que acá aparece una proteína que es un factor de elongación, ¿sí? Así como veíamos factor de inicio, y este factor de elongación lo que va a hacer es llevarlo a lo que conocemos como el sitio A, ¿sí? Esto es expensas de energía, expensas de GTP, hay intercambio GTP por GDP cuando se asocia ahí, ¿sí? Fíjense, energía para cargar el aminoácido, energía para llevar el aminoácido, para llevar cada aminoácido. Lo mismo, acá uno de los factores de inicio que nos faltó es el que se asocia al de la metionina. Y esa es la forma que tiene de la forma diferencial del tRNA, que se asocia a un factor de inicio, no a un factor de elongación, también va a hacer que acá se cargue con el correcto, ¿sí? Que no se meta porque esto, la secuencia ya en el Garno determine cuál es el agujero. Ahora, la metionina,
que se mete acá adentro. ¿Cómo saber si es la metionina inicial o no? Bueno, pues está formulada. Bueno, pero más allá de eso es porque el tRNA es distinto. Y el factor de inicio, y ese tRNA distinto es reconocido por un factor de inicio. Y los otros tRNA de las AUG internas son reconocidos por un factor de transcripción de elongación, ¿sí? Perdón, factor de traducción de elongación. Eh, Se van a ir uniendo y ¿qué es lo que ocurre acá? Se forman enlaces peptídicos. ¿Requiere energía esta formación de enlace peptídico? No, La que usa es la de la activación del aminoácido cuando se tal carga cual. el... Sí. Perfecto. ¿Sí? Sí está catalizada por un RNA que está en la subunidad mayor. ¿Sí? 23S en bacterias, 25S en eucariotas. Profe, entonces gasta energía para cargar el aminoácido y Ujú. gasta energía en los factores de inicio y de elongación. Sí. ¿Y sabes dónde más gasta energía? Hay La otro factor en la translocación para moverse un codón. Ahí también gasta. Hay otro factor de elongación y también gasta O sea, GTP. todos los factores gastan energía. Justo se cortó Sheila, decir, Que todos repetímelo. los factores gastan energía entonces. Claro, sí, para resumirla está muy bien. ¿Sí? Profe, igual no está poniendo al revés los tRNA, porque tiene que quedar de 5 a 3. ¿No queda al Es- revés? Este es el 5. Si este estaba en el 3, sí, tenés razón. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que ahí te hice el dibujito para que me quedara el 3 en la formación de la carga del tRNA, pero está bien, ¿sí? Porque si este es 3, si esto es 3, a ver, espera igual, ¿eh? Si esto es 3, está bien. Acá esto tendría que ser 5 de este lado de acá. ¿Está bien? Claro, porque queda como el anticodón. Claro. Pero bueno, eso pasa por aprovechar el dibujito que ya estaba y Claro, hacer el sí, sí. copy. ¿Sí? Pero tenés razón, muy bien, Daphne. En realidad tendría que ser al revés, ¿no? Ahí. Bien. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta ahí lo que dijo Daphne? Bien. Bueno, se gasta ATP en la elongación, participa otro factor de elongación y llega hasta la parte final donde se reconocen algunos de los tres codones de stop. ¿Cuáles son? ¿Sí? Hay una reglita mnemotécnica que me dice un auto amarillo, un gato amarillo, atropellé un gato. ¿Sí? Como para acordarse, son estos tres. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, cuando el ribosoma llegó hasta acá, obviamente algo me va a engañar el copy-paste, ¿sí? Eh, no hay tRNA con anticodón. Entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Quién viene? Acá. Viene uno de los factores de terminación
que son de una estructura proteica, pero tienen una similitud tridimensional con el tRNA. Y acá, en vez de producirse el enlace peptídico, hay una hidrólisis, ¿sí? Que cataliza el ataque. En vez de ser el grupo nitrógeno del amino sobre el carboxilo con densidad de carga positiva, es una molécula de agua, un oxidrilo del agua. Los electrones del oxidrilo atacan la densidad de carga del carbonilo, que estaría acá, y se desprende el péptido. ¿Bien? Bueno, una vez que está sintetizado la proteína, en bacterias puede ir al periplasma, a membrana interna, a membrana externa, o quedarse en el citosol, o incluso secretarse en bacterias. Para ir a membrana interna, periplasma, membrana externa o secretarse, necesita de un péptido señal. ¿Sí? O sea, hay un direccionamiento en bacterias. Ahora, cuando esto es eucariota, bueno, el inicio es distinto y el direccionamiento es más complejo. Hay dos grandes vías, la vía citosólica y la vía secretoria. ¿Sí? La vía secretoria pasa por el sistema de endomembranas, retículo endoplasmático rugoso, Golgi, lisosomas, vesículas de almacenamiento, vesículas secretorias ante un estímulo, secretorias continuas. La vía citoplasmática, proteínas propias del citoplasma, proteínas que van a mitocondrias, con lo cual también tienen un péptido de direccionamiento hacia mitocondria. Proteínas que van al núcleo, que el péptido, a diferencia de todos los demás de direccionamiento, está en el interior de la secuencia y no se elimina al entrar, por ejemplo, en la mitocondria o al entrar en el sistema de endomembranas en la vía secretoria. ¿Sí? Bueno, todo esto es bien teórico, lo repasan, ¿bien? Es lo que vimos en las últimas clases. Bueno, chicas, con esto terminamos, que acá me están esperando para comer. Bueno, Franco, Bueno, profe, gracias. Gracias, métanle, profe. métanle mañana y bueno, Vos. listo, nos vemos. Adiós.